Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Por lo visto fue una pésima actuación. Vamos a seguir pensando en algunos técnicos fracasados y perdedores. Maneja los entretelones del arbitraje, porque no nos precisa el cargo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Mejía Álvarez y esta es mi verdadera historia. Se las cuento en Se dice de mí. A Se dice de mí llega un crack del periodismo deportivo, el señor Iván Mejía, quien dejó ver su lado más humano ante Colombia. Una cosa histórica, y no lo olvido nunca. En la tribuna de prensa del gol de Rincón no lo olvido nunca. Presenció cómo nació esa amalgama entre el fútbol y el narcotráfico, momentos que quisiera borrar de la historia de Colombia. Aún hoy, Mejía no puede visitar Medellín. Nadie me ha podido sacar el nombre de la persona porque sé que el día que yo mencione ese señor me mata. La rosca paisa es la rosca paisa y se sostiene en eso. Esa no me la perdonan en Medellín. Aquí comienza Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras, hoy con el polémico Iván Mejía. Estoy amenazado de muerte, sigo amenazado de muerte. El portero salió horrible, Javier. El hombre de fútbol, Iván Mejía, hoy decidió hacer un alto en su camino. Se reencontró con el baúl de los recuerdos de su existir. Yo soy nacido en Cali el 16 de septiembre de 1950. Virgo, 73 años, voy para 74. Durante muchos años quedó ese vestigio de las costumbres feudales de castigar a quien se portaba mal. Yo era necio, bastante necio. No voy a decir que era una santa paloma, era muy necio, díscolo, rebelde. Creo que sigo siendo medio díscolo y medio rebelde, pero hoy tengo la ventaja que nadie me da correazos. Mi padre era una persona de un temperamento fuerte, e Iván también es de un temperamento fuerte. Mi padre tuvo una empresa de impermeabilización. Mi padre fue vendedor, un hombre hecho a pulso, labrado, trabajador. Todos sus hijos somos muy buenos trabajadores. Es un legado de cuna. Cuando uno tiene un padre que trabaje, sino un padre sinvergüenza, termina siendo un vago y un sinvergüenza. Yo tuve un padre trabajador. Duro, enérgico, pero trabajador. Mi padre fue estricto, nunca injusto, creo yo. Mi madre era todo cariño, todo amor, todo bondad. Mi madre nos protegía muchísimo de las furias de mi papá. Su abuelo era la adoración de su vida. Sus ojos se llenan de nostalgia al recordar a aquel hombre entrado en años que le dejó grandes enseñanzas. El nieto mayor, y él me adoraba, me quería. Con mi abuelo para arriba y para abajo de la mano de él. Lo adoré toda la vida. Hasta el día en que se murió ya muy veterano. Siempre fue un amor muy especial de abuelo y de nieto. El año 1958 marcó su vida de una manera significativa. Tenía 8 añitos y el destino le mostró que el norte de su vida estaba en el Estadio El Campín de Bogotá. En aquel momento vivía con su familia en la capital. Fue un partido entre Millonarios y América, año 1958. Mi papá me llevó, vivía por allá por la calle 68, me llevó un día al estadio. Mi papá era hincha de Santa Fe. Ese día América perdió 4-1 frente a Millonarios. Y ese día me hice hincha del América. Me gustó porque siempre he estado con los más débiles. Siempre he tenido la tendencia de proteger al más débil.
Y me cayó bien ese color rojo y eso. Y hoy en día sigo diciendo abiertamente que sí, que me encanta la mecha. Soy hincha de la América y no lo niego. Y esos son amores que nunca se disuelven. Uno ve un equipo por primera vez y queda convencido de que ese es su representante de por vida en un estadio. En 1979, uno de los personajes que vi saltando en la primera estrella del América en el Pascual Guerrero, cuando le gana a la Unión Magdalena con el médico Ochoa de técnico, con Alfonsito Cañón de jugador del América. Ese título lo celebró Iván Mejía como un niño. Pero fíjate que hay una cosa curiosa. No sé por qué, porque el equipo más grande del Valle era el Cali, ¿no? Y era como el que más arrastraba aficionados. Él siempre fue abiertamente hincha del América de Cali como buen vallecaucano, pero siempre muy crítico también de los diferentes momentos, ¿no? El sueño de su papá era verlo convertido en abogado, y sí, se quedó solo en sueños. Estuve 3 años, casi 4 en la Universidad de Medellín. Debo materias de primero, segundo, tercero y cuarto, porque era pésimo estudiante. Ya en esa época me había entrado el virus del periodismo deportivo. Y entonces, pues nadie puede decir que soy un abogado frustrado, ¿no? Soy un periodista deportivo que ejerció desde que entró a hacer el periodismo deportivo. Le gustó, dijo, esto es lo mío. Lo mío no es el derecho. Hoy sigo pensando, el derecho, la justicia hoy es para los que tienen plata y tienen pistola. Y otra cosa, la vida lo llevó al campo que más le gustaba, donde él pudo, como cualquier periodista, tener libertad. Libertad no solamente de expresión, sino libertad de comportamiento y de ideas, ¿no? Tuvo que enfrentar muchos retos, pero cuando empezó la carrera de periodista, empezó con una pasión impresionante y, digámoslo así claramente, nunca ha dejado de ser periodista y nunca dejará de ser periodista. Esa es una decisión que él asumió y tomó en su momento y que creo que fue acertada por lo convulsionado que es el país. Sin embargo, sus posiciones verticales dentro del periodismo deportivo pues también le han hecho pasar algunos momentos difíciles. Yo lo viví como un ejemplo de él y es que uno tiene que buscar algo que lo apasione y seguir ese camino, y creo que esa fue la decisión de vida que él tomó en su momento, ¿no? Quedé proscrito de la familia por cuenta de haber determinado que hacía periodismo. Solamente que ya al final de nuestra relación, un día que fui a visitar a mi mamá, ya siendo periodista, me dijo, yo lo único que le pido es que sea bueno en su trabajo. Le dije, yo creo que lo estoy haciendo y voy a ser el mejor. Creo que no lo defraudé, lo hice bien. Un día muy bonito en la vida de él fue en noviembre del año 2011, cuando la Universidad Autónoma del Caribe tuvo a bien hacernos un homenaje a Hernán Peláez Restrepo, Carlos Antonio Vélez, Iván Mejía Álvarez y este servidor. Nos otorgó el título de doctores honoris causa en periodismo y comunicación social. Y al final habló cada uno muy corto, Hernán, Carlos Antonio e Iván. E Iván dijo, que lo recuerdo casi textual, miró al cielo, yo viste papá, todo lo que me regañaste porque fui periodista y no fui doctor, viste que sí pude ser doctor, papá, y se quebró hasta el llanto. Definitivamente estaba escrito que sería periodista deportivo. Gracias a una prima se le abrieron las puertas a un mundo que le resultó adictivo y rentable por el resto de su vida. Y creo que el arbitraje colombiano, en su gran mayoría, no en su totalidad, se ha convertido en una plaga. Para mí, el periodista más completo que ha dado este país. Iván fue exitoso en televisión, Iván fue exitoso en radio, fue exitoso escribiendo. Fue una vez Javier Giraldo Neira, que era el director en ese momento de las páginas deportivas de La Patria, y era comentarista famoso en Colombia, de Todelar. Fue a Medellín y una prima mía me lo presentó. Le dije, oiga, ¿y usted por qué no me da un carnet para yo poder entrar al estadio gratis? Me dijo, yo se lo doy, pero usted me llama y me cuenta cómo fue el partido. Entonces, la primera vez yo lo llamé, yo le iba contando, no, y la pelota la tuvo más, tal. Pasó muy bien la primera, al día siguiente me levanté, cuando fui, compré el periódico, lo vi, uy, y aparecía mi nombre ahí. Y así pasaron más o menos unas 4 o 5 veces. A la quinta vez,
lo llamo por la noche del domingo. Digo, Javier, estoy listo. Y me dice, hermano, estoy muy ocupado. Muy ocupado, pero muy ocupado. Es que tengo que escribir la crónica de tal cosa, revisar y estoy solo. Hazme un favor, te voy a poner un mecanógrafo acá y dictale lo que te salga, que yo apenas termine acá, te reviso y te corrijo. Entonces me dejó solo y yo dicté. Y al día siguiente me llamó y me dijo, lo hiciste bastante bien. A partir de ahora no me vuelves a dictar a mí, te voy a poner el mecanógrafo que yo te corrijo después. Y ahí nació el periodista, ahí nació el redactor deportivo. Y entonces yo el domingo iba a fútbol y me sentaba en un teléfono a llamar y dictaba 3 crónicas diferentes del mismo partido y tenían que ser totalmente diferentes porque eran 3 periódicos. Ya tenía montadita mi empresa de corresponsalías, ya me entraba una plática mensual. Entonces subí donde Weimar. Me dijo, te he leído y me gusta cómo lo haces. ¿Querés trabajar en radio? Le dije, hombre, sí, me interesa. Y ahí fue como comencé mi carrera en radio, con don Weimar Muñoz Ceballos. Nos eliminaron fundamentalmente por los errores cometidos por Colombia en el último cuarto de hora del partido. Quiero decirlo abiertamente, que mis padres en esta profesión de periodista deportivo fueron Weimar Muñoz Ceballos en radio y el otro fue Javier Giraldo Neira en prensa. Y a ellos les debo perenne agradecimiento. Espero que el discípulo lo haya hecho bien. Era un gran redactor, trabajaba para Nuevo Estadio en Manizales y era un hombre muy acertado en los comentarios. Entonces un día le dije, vení, probemos en radio a ver qué pasa contigo. Y él dejó la carrera del derecho, ¿no?, por hacer periodismo. Y creo que le fue muy bien en la vida. Un gran periodista en lo que hizo, radio, prensa, televisión. Indudablemente es un andariego. Cuando quiere aventurar, nadie lo puede convencer de quedarse por mucho tiempo. Así vivió en Europa 4 años. Un día llegó Carlos Arturo Rueda, el famoso Colorado, y me invitó que iba a abrir el periódico en Bogotá, de Consuelo de Montejo, y ahí hice 1 o 2 contactos de radio, entre otras cosas del AR, y me fui a trabajar y a vivir a Bogotá. Cerrada la etapa del periódico, que quebró, tuvo problemas, señor Consuelo, 21 años, aventurero, me voy para Europa. Y llegué a París y ahí comenzó mi aventura de casi 4 años en Europa. Me metí y estuve 10 días trabajando en una mina, en un socavón de eso. A los 10 días salí, fui y dije, acá estoy, no doy más. No le vamos a pagar, no me paguen. Con tal de poderme ir, listo. Esa sí es brava. Esa sí es brava. No ver uno la luz, nada, metido en un socavón, esa sí es brava. 10 días. Pero bueno, ya sé que es ser minero. Su idea era estudiar periodismo deportivo en Barcelona, pero el dinero que producía a duras penas le alcanzaba para comer. Sin embargo, en ese coqueteo con el mundo del fútbol, alcanzó a hacer varias relaciones importantes. Escribía de vez en cuando y a su manera ejercía su gran pasión, hasta que un día el clima lo hizo regresar a casa. Un invierno. El invierno del año 1975 en Barcelona fue muy fuerte. Muy fuerte. Y yo ya estaba cansado de un puesto, del otro, dependiente de un almacén, de todo. Es que hice de todo, repartidor. ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí no tengo ningún futuro, esto no, ya. Y en ese momento debo decir que mi padre me dio la mano, me ayudó con el tiquete y yo volví y pude volver a trabajar en lo que a mí me gustaba. Su esencia es muy especial. Es como un torbellino. Aunque los años han pasado, todavía conserva esos bríos que definitivamente son su sello personal. Yo soy así. Yo soy aventado y echado para adelante. Y cuando tomo decisiones en mi vida las he tomado. Y las tomo y voy para adelante. ¿Que no quiero vivir más en Bogotá? Me vine de Bogotá. ¿Que no quiero trabajar más? No trabajo más. ¿Que me separo? Me separo. ¿Que hago tal cosa? Cuando a mí se me mete algo en la cabeza, la ventolera no me hace cambiar nada. Nada. Yo soy como los caballos percherones, tapado y para adelante. Y ahí su vida se enrutó. Al regresar, después de comerciales, Colombia conocerá mucho más a fondo quién es el polémico periodista deportivo Iván Mejía, hombre de radio, prensa y televisión.
Yo no voy a Medellín, estoy amenazado de muerte, sigo amenazado de muerte. Continuamos en Se dice de mí con la vida de Iván Mejía. Ser padre es su mayor orgullo. El nacimiento de mi hija Tatiana fue una sensación impresionante. El primer hijo es algo que lo marca a uno. Recuerdo que yo estaba en un cóctel cuando me avisaron que había nacido Tatiana. Fue una sensación impresionante, impresionante. Para mí siempre ha sido un gusto poder hablar con él porque me da grandes consejos y me ha ayudado a guiarme en momentos de pronto donde yo no tenía muy claro qué era lo que quería hacer o momentos en los cuales de pronto habían decisiones que eran complejas para mi vida y él siempre fue un papá que estuvo ahí al lado mío. Su familia es su gran tesoro. De una manera matemática, define su rol de padre, esposo y abuelo. Digamos que de 52 domingos trabajé 40. Multiplícalo por 50, trabajé 2.000 días más que cualquier persona normal, que trabajaba todos los domingos, los días de fiesta. Y la familia mía se adaptó en su etapa de crecimiento a que no tenían papá. Durante los días domingo y sábado y festivos, que son los días en que la familia se reúne. Entonces, mi ex esposa andaba con los niños y yo andaba trabajando. Entonces eran unos domingos donde él siempre estaba trabajando, muchas veces sábados, y unos periodos de vacaciones en los cuales nosotros entendíamos que su trabajo era estar viajando en esos momentos porque era cuando eran los torneos internacionales. Ese es un sacrificio que tienen que hacer todos los que estamos en esta profesión. Porque cuando usted está empezando, usted puede estar casado y tener hijos pequeños. Y la señora tiene que entender que alguien tiene que aportar y trabajar y le toca a usted. Ahora, sacrificio grande porque nosotros éramos hombres de giras. Por eso tal vez hoy le doy tanto cariño a mis nietos cuando los veo y dejo de hacer cualquier cosa por estar con ellos, por tratar de acompañarlos, porque como no tuve esa vigencia con mis hijos, quiero aprovechar los días con mis nietos. Claro que llega un momento en el que se dice, bueno, ¿cuándo nos toca este espacio? Pero yo diría que más ese espacio se lo reclama a uno la vida, los nietos antes que los hijos. En su barrio era conocido por sus narraciones deportivas y también por tener una de las primeras parabólicas que llegaron al país. Iván, gracias a una parabólica que tenía en su casa, podía grabar la señal de muchísimos partidos. Yo he sido muy enfermo por el fútbol internacional, desde la época en que me fui de Colombia y viví en España. Entonces, cuando llegó la época, yo ya trabajaba en el noticiero Krypton, con Ángela Patricia Llaneau, con Hernán Castrillón y con Jorge Alfredo, que llegó al noticiero por mí. Entonces dije, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para tener los últimos goles? Y ahí pensando, me dije, voy a tener una parabólica. Y evidentemente me compré una parabólica y tenía en el garaje de mi casa de la 127 una parabólica. Y era la sensación en el barrio. Y bueno, yo en esa parabólica la subía y la bajaba y grababa los goles. Entonces, en el noticiero Krypton se presentaban los goles de donde no había en el show, el maravilloso show del gol Krypton. Entonces, eso me sirvió para ganar unos pesitos y para poder tener material competitivo. Pero eso causó sensación, fue novedad y a partir de ahí tenía mucho más conocimiento y capacidad para comentar. Se siente muy orgulloso por haberle dado la primera oportunidad laboral a la hoy estrella de la presentación, Jorge Alfredo Vargas. Yo estaba en la Universidad Javeriana estudiando y tuve que hacer un informe para el noticiero interno de la universidad. Y tenía que ver con los animadores de tribuna, que los han cancelado. Y fui a Todelar
porque Alfredo fue de la Universidad Javeriana a entrevistarme. El tipo me hizo las preguntas y yo quedé sorprendido. Dije, este muchacho pregunta bien. ¿Qué haces? No, pues yo aquí en la universidad le dije, véngase el sábado que estoy buscando un practicante. Le voy a dar chance para que practique conmigo. Y empecé a trabajar con Iván en el noticiero Krypton. Los domingos, Iván y Juan Carlos González, que eran los que hacían la sección deportiva de Krypton, se iban al estadio. Entonces yo era periodista, practicante y conductor del carro de Iván Mejía. Porque yo llevaba a Iván al estadio, lo dejaba en el estadio, yo me volvía al noticiero, montaba la sección de deportes, todas las notas que había, y le caían en Ravisión, que emitíamos en la 24, Krypton, y editábamos los goles de la noche. Y después salíamos y él me dejaba en mi casa. Desde que lo conozco ha tenido siempre esa posibilidad abierta para practicantes en general. Y evidentemente Jorge Alfredo arrancó gracias a Iván Mejía, despegó gracias a Iván Mejía. De ellos dos hay grandes historias. Y llegó, y al mes ya tenía contrato, un gran profesional, excelente señor, y hizo parte de mi equipo durante 3 años, equipo ganador y triunfador el del noticiero Krypton, y él hacía parte. Lo que aprendí con Iván fue una barbaridad. Yo pensaba que yo era periodista deportivo, porque a mí me encantaba el fútbol, soy malísimo futbolista, pero me encantaba, e hincha de Santa Fe. Una cosa es ser hincha del mejor equipo del mundo, que es el Independiente Santa Fe, y otra cosa es ser periodista deportivo. Eso me lo enseñó Iván. Y un día me llamaron de redacción general, Iván me dijo, pruébelo, porque el tren de las oportunidades no pasa todos los días. Súbase, a ver qué pasa. Yo siempre lo he dicho, Iván fue mi padrino, mi mentor, la primera persona que creyó en mí fue Iván Mejía Álvarez. A él le agradezco todo lo que soy aquí y hoy en la televisión. Gracias a él tuve la oportunidad. Y eso era Iván Mejía, no solamente un hombre que respiraba tanta sabiduría en materia deportiva, sino que también tenía una gran visión para identificar esos talentos que podía formar, que podía dirigir, para que brillaran profesionalmente. Medellín se volvió una ciudad prohibida para Iván Mejía. Tiene 37 años que no pisa suelo paisa. Era un ambiente muy complejo, donde había mucho dinero del narcotráfico. Y él siempre fue muy firme en decir que ante todo era su palabra y su credibilidad. Era el cartel de Pablo, era el cartel de Gacha y era el cartel de los hermanos Rodrigo Orejuela. América, Millonarios y Nacional. Yo no voy a una ciudad que amé profundamente, donde viví muy bien, a Medellín. No voy desde el año 1987, estoy amenazado de muerte. Sigo amenazado de muerte. Nadie me ha podido sacar el nombre de la persona porque sé que el día que yo mencione a ese señor me mata. Entonces yo no voy a Medellín desde el año 87. Es cierto, por eso no volvió nunca a Medellín. Y es más, había partidos que tenía por decir Millonarios en una final, él no iba porque sabía los riesgos, que era cierto, porque no era que de pronto no. Era la época en que mandaban cartas y llamadas telefónicas. De todos he sabido también que algunos carteles estaban asociados con determinados equipos y también metían la mano en el tema de la compra de árbitros. Entonces fue un problema muy complejo en el que la prensa también se veía envuelta porque al emitir un concepto podía sentir presión de uno u otro lado. Durante 4 años fui alcalde cívico del deporte y la cultura. Yo hablé con el alcalde, invitemos a Iván que venga a Medellín y le ponemos una vigilancia. Porque vivió en esta tierra también mucho tiempo cuando trabajábamos juntos. Y me dijo, no, ni escoltado voy a Medellín. Nunca volvió, ya va para 40 años. No poder regresar a Medellín es el altísimo precio que ha tenido que pagar Iván Mejía por defender sus ideas, por defender su posición, su criterio. Iván Mejía es un hombre con muchísimas convicciones, es un hombre que está muy bien informado, que sabe de lo que habla. Alguien dijo alguna vez, evitar no es cobardía y correr no es miedo. Evitar uno confrontar o de pronto puede que no pase nada. Puede que viaje y no pase absolutamente nada, que todo esté normal y tranquilo, pero también puede que pase.
una frase muy famosa en el mundillo del fútbol y es la rosca paisa, tema que le dejó varios dolores de cabeza, pero que no se arrepiente de haberla expresado. Esa es mía, ¿no? Y esa no me la perdonan en Medellín. La selección Colombia la dirigían Maturana y Bolillo, la dirigía Maturana. Millonarios era el mejor equipo del país al lado de Nacional. Nacional eran todos colombianos, dirigidos por Maturana, jugaban un fútbol muy atildado. Millonarios le ganaba, perdía, era una pelea brava entre ese par de equipos. Y cuando llega la selección Colombia, la selección Colombia es prácticamente todo Nacional. Y de Millonarios creo que citan a uno o dos por el odio que había y la rivalidad. Entonces a mí un día de esas cosas, de las locuras que decía yo en la red, donde dije, no, esto lo que es una rosca paisa. Y ahí se quedó. Prácticamente vetado en Medellín, a pesar de que él trabajó en Medellín. Él fue comentarista y periodista deportivo en Medellín. Iván habla de la rosca y eso le generó problemas. Él es un hombre polémico y dice las cosas como son. Con él se sabe a qué atenerse, de manera que eso lo hace una persona supremamente interesante. No, debe ser el río Medellín crecido. ¿Por qué? No, pues las lágrimas. Hoy Mejía ha pasado por varios momentos emotivos. Recordar a sus padres y a su abuelo lo inundó de nostalgia. Hablar de sus hijos lo llenó de orgullo. Pero recordar tantas aventuras vividas en 9 mundiales le alegró el corazón. En 50 años de periodismo tengo 9 mundiales, 3 Juegos Olímpicos, Copas Américas, tengo de todo ya. El hecho de haber podido hacer una carrera buena, interesante, con mucha audiencia, con enemigos y con amigos, como es normal para quien dice cosas, es altamente valorado ya. Yo tengo del periodismo solamente los mejores recuerdos. Fue la gran estrella de Caracol en los comentarios, fue la gran estrella de las transmisiones de fútbol en televisión, indiscutiblemente, ¿no? Entonces, cuando tienen ese nivel, demuestra que lo que está haciendo es bueno. Directo, punzante, ácido a veces, pero siempre con la seriedad, sabiendo a que se sometía a la demanda, al llamado de detención, pero siempre directo, sin pelos en la lengua. Mundial de Italia, yo estaba sentado en el estadio Giuseppe Meazza, cuando juega el Inter, San Siro cuando juega el Milán, en la tribuna de prensa, a mi lado estaba Fabio Poveda Márquez, yo era gordo, él era más gordo, estábamos comiendo cardamomo, que yo había llevado una bolsita de cardamomo, cuando llega el gol, Fabio se para en el asiento y el asiento se rompe y me cae encima. Y los dos abrazados, dos gordos de 120 kilos, abrazados en la tribuna, celebrando el gol. Eso lo tengo en la cabeza. Una cosa histórica. Y no lo olvido nunca. Ese en la tribuna de prensa del gol de Rincón no lo olvido. Se me quedó en la cabeza como el gol de James. El gol de James en Brasil también es inolvidable. Es el Pelé del periodismo. Pelé era más completo que todos. Buen cabeceador, le pegaba bien con la derecha, le pegaba bien con la izquierda, saltaba maravillosamente, un atleta completo. Iván es más o menos lo mismo, es el parangón de Pelé. En suma, creo que Iván es rigor para el periodismo. Siempre como jefe nos enseñó que había que hacer las cosas bien hechas, a tiempo además, y con un muy buen contexto. Y creo que en unión de Uweimar Muñoz fueron ese tipo de comentaristas, los primeros comentaristas estudiosos, que se prepararon para ser comentaristas. No fueron comentaristas así porque sí, sino Iván fue comentarista porque se preparó. Iván era eso. Iván era muy, muy juicioso, muy estudioso del fútbol, analizaba muy bien el fútbol. Trabajó en Súper, en Todelar, en Caracol, en todo lado trabajó Iván Mejía y siempre marcó tendencia como comentarista deportivo y sus programas eran de gran sintonía porque la gente que no lo quería o que detestaba oír a Iván, lo oía para saber qué dijo el gordo.
Y los que lo querían, pues lo veían porque lo querían. Entonces tenía esa particularidad. Y mi hermano Iván era un hombre cuando estaba activo que a las 4 o 5 de la mañana ya se había leído las noticias, en esta época de ahora el internet, el Google, antes los cables. Iván se lee cuantos libros, cuantas revistas. Es un hombre estudioso de su profesión. Orgullosamente me premia la vida con grandes del comentario, y uno de ellos Iván Mejía Álvarez, un árbol que da mucha sombra, que corrige constantemente de una manera muy prudente. Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Yo soy un hombre solo y a ratos triste. Esta Copa América se diferencia de las otras en que en esta hay mucho más ambición ofensiva. Entramos a la recta final en la vida de Iván Mejía, un periodista y narrador deportivo muy admirado, bastante criticado. Algunos lo aman y otros no siguen ese ejemplo. Tema que no lo trasnocha. Incluso le preocupa más la lesión que le dejó el squash en su espalda. Era gordo. El squash se juega sobre madera, entonces esos movimientos de frene, adelante, atrás, allá, me hicieron un esguince y quedé tieso. Dejé de jugar ese día, dije no más squash. En esa época compramos Peñaliza, entonces llegué a Peñaliza y los 2 primeros fines de semana pues no había qué hacer, bebí. Entonces mi ex esposa me dijo, aquí hay una cosa, si cada bajada a Peñaliza va a ser una borrachera, no cuentes más conmigo, no bajo más. Entonces, ¿qué hago? Me muero del aburrimiento y me digo, aprende a jugar golf. Y ahí fue cuando intenté aprender a jugar golf. O aprendí a salir al campo, no aprendí a jugar. Entender el cambio de Iván es una cosa muy difícil porque Iván era de la rumba, Iván era del goce pagano, Iván era del fútbol totalmente, de las reuniones con amigos, reuniones muy largas, muy prolongadas. A Iván le encantaba eso y de un día para otro Iván se dedicó más al golf. Encontró en el golf como una distracción que lo sacara de lo que hacía. Jugar golf le encanta y sus días los invierte en eso. Hoy el golf es mi mejor compañero, ¿ya? Juego golf casi todos los días, salgo al campo casi todos los días. Los amigos, la cervecita al final, me da la tranquilidad, la competición, la salud, la caminada cuando camino. No, para mí el golf es algo fundamental en mi vida. Él siempre ha sido un gran fanático y es una persona muy disciplinada. Entonces, pues la disciplina lo lleva a eso a uno, a construir hábitos y hoy en día es al contrario, si no juega golf, el pobre hombre está desesperado. Él ha sido aficionado al golf hace muchísimos años y me dicen que es muy bueno en eso. Yo pues al golf no le he parado nunca bola. Lo único que sé del golf es que se juega con un palito, un huequito y una bolita, nada más. Su amor por el golf lo llevó a Cartagena y ahí se quedó. Quería para retirarme a un sitio donde pudiera jugar golf y estar al lado del mar. Estar al lado del mar fundamentalmente porque no aguantaba ya el soroche en Bogotá. Yo diría que mi papá no se fue a vivir a Cartagena, mi papá se fue a vivir a un campo de golf que queda en Cartagena. Y sí, eso fue lo que él eligió y es un lugar maravilloso y él vive muy tranquilo y en paz allá. Un beso de mis nietos, te quiero, tatá, me mata, quedé ahí. Hacer un buen birdie, un buen golpe, uy, qué felicidad. Le fascina estar con sus nietos, le encanta. Y se le ilumina el corazón, se le ilumina la cara cuando los ve y sí, es un abuelo muy querendón, la verdad. Adora a sus nietos y añora todo el tiempo encontrárselos, estar en familia. Yo creo que está viviendo un buen momento, Iván.
Algunas veces cuando está caminando por el campo de golf, viene a su mente el recuerdo de sus padres, que hoy ya no están. Me quedó en la relación con mi papá, me quedó un pedazo de sanación que nunca lo pude hacer y no lo voy a hacer. Le tengo terror a los espíritus, entonces no lo voy a hacer, pero me quedó, a ver que me asuste y me pegue otra pela. Entonces me quedó ese pedazo de la sanación. Y lo de mi mamá fue muy anunciado, muy doloroso, pero muy anunciado. Sabíamos que se iba a ir. Y bueno, es la vida. Ahora el turno se me sigue a mí. De su operación guarda un recuerdo poco agradable. A mí me hicieron la cirugía bariátrica en el año 2005. Pesaba 134 kilos, quedé pesando 80 y pico, casi 90. A mí me fue mal en el posoperatorio, pero no por culpa de la cirugía, sino porque en la clínica donde me practicó el médico Andrés Muñoz, un saludo para él, en la bariátrica, me dejaron caer. Y me hicieron un chichón gigantesco, y entonces yo estaba entre las costuras de todo el estómago, de haberme abierto por la mitad, y desde ahí adquirí un odio profundo hacia un medicamento, el tramadol, porque me daban tramadol para calmarme el dolor. Esos casos son, de verdad, son únicos. Uno dice, no puede pasar una cosa de esa en profesionales de la medicina. O sea, cómo se les va a caer un paciente de la camilla y se les va prácticamente a reventar la cabeza. Terrible. Yo ya no soy el gordo Mejía. Soy un tipo muy normal. Lo vengo labrando hace 4 o 5 años a base de una dieta de pescado, de verduras, con una solarina. Yo me cuido mucho. Yo siento que tiene como un compromiso muy grande con su cuerpo. También hablando entre chiste y chanza nos decías que yo fui un hombre de muchos años de excesos. Entonces creo que la etapa en la que conozco a Iván es una etapa donde ya quiere tener todo más en armonía. Hace 4 años se retiró de las cabinas radiales, una decisión que lo llevó a tener una vida más tranquila. Cuando fui a comentar el partido final en el Mundial de Rusia, yo ya traía la espinita. Yo no quiero trabajar más, estoy cansado. Y comenzando la transmisión del partido Francia-Croacia, me salió del alma. Dije, esta es la última vez que asisto a un estadio de fútbol. Y este es el último partido de fútbol que hago desde un estadio. Y ese día tomé la determinación, lo dije al aire y cumplo todo lo que digo. Eso demuestra lo vertical que es Iván en sus conceptos. Un día dijo, me voy a retirar, quiero descansar y quiero dedicarme a jugar golf y a, no sé, a sentarme a ver las olas del mar, lo que sea, y yo la verdad no creía, porque yo no he sido capaz. Respetándole su salida, pero añorándolo en muchas instancias, en escenarios, en viajes, porque pasamos sabroso. Tuvimos anécdotas que compartimos y terminábamos todos en una risa o tal vez acompañándonos de una copa de vino, pero maravilloso. De hecho, yo intenté que Iván fuera el conductor de uno de los programas de radio que hago en RCN, pero Iván no aceptó. Me dijo, donde yo diga lo que pienso, al otro día estoy fuera de RCN. O sea, yo no alcanzo a durar un mes, porque tengo una manera de pensar y de decir las cosas que me va a causar problemas, entonces mejor no. Es más, si el último programa el que hago con Martín de Francisco, antes de convocar a Martín, yo propuse a Iván y hablé con Iván. Iván me dijo, hombre, no, yo quiero seguir acá tranquilo en Cartagena, y no lo pude convencer, y bueno, y entonces dije, bueno, la opción la tiene Martín. Mejía es un hombre que ha llevado una vida llena de altibajos, con grandes emociones y muchas millas de viajes. Se siente satisfecho porque él fabricó la vida que hoy tiene y disfruta plenitud, aunque confiesa que esa elección lo ha llevado a la soledad y hasta a la depresión en determinados momentos.
me he sentido depresivo en algunos momentos. La depresión es algo que no se lo deseo a nadie. Cuando te entra ese sentimiento de depresión es bravo. A rato me siento muy solo, pero eso fue lo que escogí. Tengo que saberlo llevar. No conozco a nadie que siempre sea feliz. No conozco a nadie que siempre sea triste. Ese es un tema que pienso yo que es superable y él lo maneja. Yo soy un hombre solo y a ratos triste. Y esos momentos de soledad te llevan a la sobrepensadera. Y entonces cuando llega la sobrepensadera es fácil no aceptarse a sí mismo, es fácil encontrar enemigos que no hay y hacerlos por la pensadera y la pensadera. En su corazón guarda grandes lecciones. Entonces hay que mantenerse tranquilo en el sentido de que no hay que sobrecargarse de emociones ni positivas ni negativas, sino esperar que la vida venga e irla caminando. Y así se despide Iván Mejía de los seguidores que hoy lo acompañaron. Un hombre fuerte, recio y decidido, que no teme decir la verdad y que enfrenta con valentía sus decisiones. Pues Iván, me emociona mucho que te hagan este homenaje, muy merecido. Y te envío un fuerte abrazo desde el alma, con mi afecto, con mi cariño de siempre. Mi respeto, mi aprecio, mi admiración y el deseo que tengas lo más importante que es salud. Un abrazo grande, Iván. Por ser la persona que me dio a mí la oportunidad de estar en la televisión, por enseñarme, por abrirme el camino y por seguir siendo un gran consejero en la vida. Don Iván, se le quiere mucho y es por siempre. Muchas gracias. De manera que para Iván, un saludo enorme, un abrazo de un admirador y de una persona que se dio el gusto de compartir tiempo, espacio, anécdotas, historias, todo lo que tuvimos. Ya en esto yo también cuelgo el micrófono. Lo único que te puedo decir es que no te acompañaré a la cancha con el palo de golf, sino cargándote la talega, como tantas veces lo hice cuando te antojabas a ir a jugar al golf. Al yo no poder jugar porque no aprendí, siempre te cargué la talega y te la seguiré cargando con todo el amor y todo el gusto, porque si tienes algún admirador, ese soy yo. Un saludo para él, eterno. Dejaste una marca, Iván, que será imborrable. Usted está en un momento maravilloso de su vida, como es el de estar más tranquilo y pues que siga disfrutando mucho de su golf y de su familia. Iván, me alegra muchísimo que me hayan invitado a hablar del Iván Mejía que yo conozco, con el que he tenido la oportunidad de trabajar muchos años. Un fuerte abrazo y espero que la vida siga siendo grata con Iván Mejía Álvarez. De verdad que siento que adornas mi vida y yo espero estar ahí siempre para seguir siendo tu amiga. Desde el punto de vista amistad, bien sabes cómo te aprecio. Te mando un abrazo muy grande y muy sentido. Te estaré visitando, ojalá no pase mucho tiempo para darte ese abrazo de agradecimiento por el cariño que he recibido de ti durante tantos años. Hombre, mandarle un abrazo y un beso a mi hermano Iván, decirle que lo quiero mucho, que le pongo mucho cuidado a lo que me dice cuando estamos los dos solos. Viejo, te quiero mucho, siempre me he sentido muy orgulloso de quién eres, de lo que nos has podido dar como tus hijos y ahora a tus nietos. Y nada, te banco siempre. Gracias por bancarme tú a mí, te quiero mucho. Soy Iván Mejía Álvarez. Me invitaron a este programa, lo hice con el mayor gusto. Fui lo más sincero que se puede ser. Si algo no les gustó, excúsenme. Si algo les gustó, recuerden, caminante no hay camino, se hace camino al andar.